Estén bien. Vamos a partir y les voy a mostrar algo y necesito saber si es que ustedes me pueden ayudar con esto, porque he estado todo el día tratando de ver si se puede o no se puede. Denme un segundito. No. Profe, el Clemente todavía está intentando entrar, así que eso. Ya, pero no me sale como... No me sale como para que lo admita. Dame un segundo. Sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. No me sale para que lo admita, entonces a lo mejor tiene problemas con el internet. Ya, nosotros alcanzamos a ver, ¿cierto? Lo de... alcanzamos a ver lo de estequiometría, ya como que lo vimos todo de lo que teníamos que ver. Entonces yo le voy a hacer la siguiente pregunta. Si yo les pongo la pregunta número 1 ahí, ¿cuál sería la alternativa correcta? ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? La B. Ya, ¿y el resto qué dice? Lucas. Lucas aquí, le sube volumen a todo. Matías pone la B. ¿Qué cree el resto? La B, la B. De hecho, sin mirarlo y acordándome solamente, yo sé que la alternativa correcta de esta la alternativa correcta de esta pregunta es la alternativa, ¿cierto? Ahí sí. Es la alternativa B. ¿Ya? ¿Por qué es la alternativa B de bueno? Primero, porque yo sé que el elemento carbono es un elemento que es tetravalente, es decir, tiene 4 electrones de valencia. Por ende, no podría ser ninguna de las otras. ¿Ya? No podría ser ninguna de las otras. Esta tiene 2, 4, 6, 7, esta tiene 4, esta tiene 2, esta tiene 2, 4, 6, que también es una engañadora, porque claro, si yo voy, ¿cierto?, a ver el carbono tiene 6 electrones, entonces también es una alternativa engañadora. Y la E tiene 2, 4, 5, entonces aquí la alternativa correcta sería la alternativa B, ¿ya? Para que igual ustedes lo vayan mirando. La número 4, ¿serían capaces de responderla? Ponte los audífonos. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta ahí? Dice, ¿qué tienen en común el carbón, el petróleo y el gas natural? El carbono es uno de sus componentes principales, tienen propiedades físicas similares, son formas alotrópicas del carbono, son mezclas de hidrocarburos, se organizan por descomposición de la materia orgánica en condiciones aeróbicas. Ya, por aquí me dicen que podría ser la D. Ya, primero, Yo diría que la A, pero no sé. Ya, pero ¿qué es lo que son las formas? ¿Qué es lo que es una forma alotrópica del carbono? ¿Se recuerdan de eso? Ya, primero no tienen, ¿cierto? Ya, las formas alotrópicas del carbono son formas que tiene el carbono, ¿cierto? Que son formas que no tienen forma. Por ejemplo, ¿cuáles son las formas alotrópicas del carbono? Está el carbono, el diamante, el grafito y el fullereno, que son las formas alotrópicas del carbono. ¿Está el grafito, el fullereno? No, es petróleo y gas natural, ¿cierto? Después dice, ¿tienen propiedades físicas similares? Piensa usted que el gas natural es gas, el petróleo es líquido y el carbón es sólido. ¿Tienen propiedades físicas similares? Al ser de un estado de la materia, ¿cierto? Que no son iguales, por ende no es igual. Entonces no tienen propiedades físicas, no son formas alotrópicas, son mezclas de hidrocarburos, la verdad que no, porque el carbón es carbón solamente y el petróleo es ¿cómo se llama? Desde el petróleo vienen todos los derivados. ¿Son mezclas de hidrocarburos? No, estábamos diciendo que no, y se originan por descomposición de materia orgánica en condiciones aeróbicas. Esta no es correcta, entonces aquí la alternativa A es la alternativa correcta, perdón, es la alternativa A. Entonces, ¿qué vamos a recordar el día de hoy? Vamos a recordar, ¿cierto?, la base de la química orgánica para que usted la recuerde y para que no se le vaya a olvidar.
Entonces, ¿nosotros qué tenemos acá? Nosotros tenemos, ¿cierto? Que dentro de la base de la... Denme un segundito. Ya. Perdón, esto es lo bueno de hacer clases de manera online. Que uno puede cortar cuando necesita. Ya, entonces vamos a ver, ¿cierto? Lo de la base de la química orgánica. Que yo tengo un hijito que tiene 3 años y medio, entonces él necesita de su mamá. La mamá está trabajando. Ya. Primero, recordar las características del carbono. Entonces, si usted se recuerda, ¿cierto? El carbono va a tener 3 características que lo hacen un elemento importante en lo que respecta, ¿cierto? La química orgánica. La primera es la electronegatividad, la segunda es la tetravalencia y la tercera es la hibridación. La electronegatividad, ¿por qué? Recuerde que el carbono tiene una electronegatividad de intermedia a alta que le permite, ¿qué cosa? Tener o poder hacer enlaces, ¿cierto? Covalentes. Ahora, ¿qué diferencia tiene este enlace covalente versus el enlace iónico? Recuerde que el enlace covalente que tiene el carbono le permite tener enlaces del tipo simple, doble y triple, cosa que en el enlace iónico no. ¿Por qué? Porque el covalente comparte electrones y el iónico transfiere, entonces uno solamente se ve como ganador y en el caso del covalente no, por el caso covalente compartimos. Ahora, la tetravalencia, importante porque tiene 4 electrones de valencia. Ya, el carbono sí tiene 6 electrones, pero son 4 los electrones de valencia que él va a tener con los cuales se va a unir a otros elementos. Eso tiene que metérselo en su cabecita. Por eso cuando uno hace los enlaces o cuenta la cantidad de hidrógenos, tiene que cumplir con esta regla, que es de la tetravalencia. Y la hibridación, como yo les explicaba la otra vez, la hibridación es una combinación de orbitales de S y P. ¿Qué quiere decir esto? El carbono, ¿cierto? Si usted se recuerda, el carbono va a tener 6 electrones, ¿ya? Y al tener los 6 electrones, su configuración es un S2, 2S2 y 2P2. Entonces, ¿qué significa eso? Vimos cuando vimos las configuraciones electrónicas que todos los orbitales van a tener casilleros. En el caso de la S, ¿cierto? Va a tener... Ay, perdón. La S va a tener un casillero y la P va a tener 3 casilleros. ¿Por qué 3? Porque en cada casillero van a caber electrones. Y cuando es S, tiene un casillero porque solo caben 2 electrones. Cuando es P, tiene 3 casilleros porque en cada uno de ellos cabe 2, por ende tiene la posibilidad de tener 6 electrones la P. La D tiene 5 casilleros porque acepta 10 electrones y la F tiene 7 casilleros porque acepta 14. La F tiene 7 casilleros porque acepta 14. Ahí sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la hibridación del carbono? Estos electrones que están acá son los electrones totales que él tiene. Si yo los quiero colocar, ¿cierto? En los casilleros, me queda que aquí queda uno para arriba y uno para abajo. Aquí me queda uno para arriba y uno para abajo. Y aquí me quedan los 2 para arriba. Ahora, ¿por qué los 2 para arriba y no uno para arriba y uno para abajo? Recuerden que siempre los electrones entran a los casilleros como más un medio, es decir, todos orientados hacia arriba, y después lo hacen de manera negativa orientados hacia abajo. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Me va a quedar un casillero, ¿cierto? Que me va a quedar como guachito, me va a quedar solo. Entonces esto es lo mismo que usted tuviera una tabla, ¿cierto? Para hacer una mesa y solo 3 patas. Va a tener que acomodarlo de tal manera para que quede firme, ¿ya? Para que se le dé la estabilidad a la molécula. Entonces, ¿qué es lo que hace el carbono? El carbono, ¿cierto? Lo que va a hacer es poder hacer una combinación de sus orbitales. ¿De qué orbitales? Del orbital S que está acá y del orbital P que está acá. Se van a combinar para que uno de estos electrones salte a este orbital y así me quede de la siguiente manera. Espérenme. Para que me queden de la siguiente manera. Me quede 1, 2, ¿cierto? 3 y 4.
Entonces, cuando él se junte con otro elemento, es decir, con otro átomo del mismo tipo, otro carbono u otro hidrógeno, va a rellenar, ¿cierto?, estos electrones que quedan acá. ¿Ya? Y ahí se completa lo que es la tetravalencia. Entonces, eso es como en palabras sencillas de lo que es la hibridación. En realidad, como más básico que sencillo. Entonces, ya. De acuerdo a eso, la hibridación del carbono, ¿cierto?, va a generar ciertas cosas. ¿Qué es lo que son la hibridación del carbono? Esto lo copié yo porque me era más fácil por si acá. Ya. ¿Qué es lo que es? Vamos a tener 3 tipos de hibridación, sp3, sp2 y sp. Recuerde que el sp2 siempre va a ser de los dobles, de los alquenos, y el 3 y el 3 y el sp va a ser como al revés. ¿A qué me refiero yo? Para que usted igual se lo pueda aprender y asociar. Uno pensaría que si el sp2 es doble, el sp3 es triple. No, la verdad que es al revés. El que es sp3 es simple y el que es sp es triple. ¿Se da cuenta que es como lo contrario? Y ellos van a generar orbitales, ángulos y geometría. Entonces, todos los compuestos que tienen hibridación sp3 generan enlace simple, los que tienen sp2 enlace doble y los que tienen sp enlace triple. Y los orbitales que van a generar son, los que tienen hibridación sp3 siempre van a ser orbitales sigma, los que tienen sp2 van a ser sigma y pi. Ahora, pi va a corresponder al enlace doble y el sigma va a corresponder a lo simple, porque recuerde que si es que es un alqueno, no quiere decir que todos los carbonos tengan enlace doble. Puede tener al menos uno doble. Y los que son triple también, sigma y pi. Siendo el del triple, el pi. Ahora, ¿qué ángulos van a generar esta molécula? O estos ángulos en realidad nunca le van a hacer dibujar la molécula, para nada. Le van a preguntar, no sé si con ustedes los vi el otro día o con otras personas que le estaba ayudando, acerca de cómo preguntaban esto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de los ángulos, me lo van a preguntar, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, el butano, ¿qué ángulo tendría? Entonces uno dice, butano, alcano, hibridación sp3, por ende va a ser 109,5. Y el 2-penteno, ¿qué hibridación tendría? El 2-penteno es alqueno, por ende va a ser sp2. Ya, ¿y qué geometría tendría, por ejemplo, el butino? El butino tendría una geometría lineal. De esa manera se lo van a preguntar, más que nada como aplicado. Y en cuanto a esto de la geometría y del ángulo, usted solamente conocerlo, porque se lo pueden preguntar, no le van a preguntar, no le van a poner el dibujo, le van a preguntar así como en relación a la geometría. Entonces, el caso de la hibridación sp3, el ángulo es 109,5, el del sp2 es 120 y el del sp, perdón, es 180. Y en cuanto a la geometría, tetraédrica, ¿cierto?, para los alcanos, trigonal plana para los alquenos y lineal para los alquinos. ¿Qué otra cosa más tiene que recordar y saber? Primero tiene que recordar también los tipos de carbono. Vamos a encontrar carbonos que son primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Y estos tienen relación a los carbonos que están unidos. ¿A qué se refiere? El carbono primario está unido a un carbono, el carbono secundario está unido a 2 carbonos, el ternario está unido a 3 carbonos y el cuaternario está unido a 4 carbonos. Y solamente el carbono el carbón primario, secundario y ternario llevan hidrógenos. El cuaternario no lleva ningún hidrógeno. ¿Por qué no lleva ningún hidrógeno? Porque el carbono cuaternario está unido, ¿cierto?, a 4 carbonos, ¿ya? Entonces no tiene posibilidad de hidrógenos. ¿Por qué no? Porque ya ocupó sus 4 enlaces. Entonces, si yo le pongo una figura, que es la forma en la que le podrían preguntar, y le pido que identifique, este carbono que está acá es primario. ¿Y por qué es primario? Porque está unido solo a un carbono. El que está acá es secundario porque está unido a 2. El que está acá va a ser cuaternario, ¿cierto? Porque está unido a 1, a 2, a 3 y a 4. Este es secundario porque está unido a 2. ¿El ternario cuál sería? Un ternario sería uno que estuviese unido a 3, ¿ya? Entonces, eso también es importante que usted lo sepa. Y la clasificación, que también es súper importante porque de repente hay palabras que no sabemos. Por ejemplo, si yo le digo a usted, ¿usted sabe lo que es un hidrocarburo alifático? ¿O se recuerda de eso? ¿De los que son alifáticos? No están. Ya, los hidrocarburos alifáticos son los que no hemos visto nosotros.
Por ejemplo, los compuestos que son lineales, los ciclos, todos ellos son compuestos que son alifáticos. Entonces, por ejemplo, me pueden decir, ya, el siguiente compuesto, por ejemplo, el 2-penteno, ¿es un compuesto saturado o insaturado? ¿Es alifático? ¿Es aromático? Entonces, por eso que es importante conocer la clasificación que tiene. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos que los hidrocarburos se pueden clasificar en dos tipos, en dos grandes clasificaciones. La primera es como súper amplia y la segunda es un poquito más particular. ¿A qué se refiere con esto? Primero vamos a tener hidrocarburos de dos tipos, los saturados y los insaturados. Los saturados son aquellos que tienen solo carbono, ¿cierto?, con enlace simple. Y los insaturados tienen carbonos con enlace doble o triple. Ahora, ¿por qué digo que es más general? Porque dentro de los saturados, por ejemplo, yo podría tener desde una ramificación, un compuesto ramificado, los alcanos, a lo mejor podría tener un alcohol, ¿cierto? Un compuesto que tiene un grupo funcional alcohol y que tiene cadena simple. Entonces, caben hartos dentro de este grupo. Y en el caso de los insaturados, no, pues los insaturados son aquellos compuestos que tienen, ¿cierto?, un enlace doble o triple. Por ejemplo, la acetona es un compuesto insaturado. ¿Por qué? Porque la acetona usted sabe que tiene un enlace doble con el oxígeno. ¿Qué otro más podría ser insaturado? Los alquenos, los alquinos, ya los cicloalquenos. Entonces, ahí como que es más amplio. Versus la otra clasificación, que es la siguiente. La otra clasificación, ¿qué es lo que me dice? La otra clasificación, ¿cierto? Me dice que nosotros podemos clasificar. La otra clasificación me va a decir que yo puedo dividir, ¿cierto?, a estos grupos en dos. ¿Cuáles son? Vamos a tener los alifáticos y vamos a tener los aromáticos. Los aromáticos, aunque a ustedes les parezca chistoso, son aromáticos porque generan aroma. Y dentro de ellos, ¿quiénes se encuentran? Vamos a tener los compuestos que son monocíclicos y los policíclicos. Los monocíclicos y policíclicos son todos aquellos derivados, por ejemplo, en el caso del benceno, el tolueno, el fenol, los ésteres también, los que son con grupos funcionales. Por ejemplo, si usted cierra los ojos y le ponen frente a su nariz una naranja y una piña, usted va a poder destacar, o va a poder, no destacar, va a poder identificar cuál de cada una es ella por el olor, ¿cierto? Por el aroma. El éster, que es el grupo funcional que nosotros hemos estado trabajando, es el responsable de darle ese olor característico a las frutas. Ya, por ejemplo, el quitaesmalte también tiene un olor característico y también es un compuesto, o dentro de los compuestos aromáticos también es considerado. Y tenemos los alifáticos, que son los que nosotros hemos trabajado también, que aquí encontramos dos tipos, los acíclicos y los alicíclicos. Los acíclicos son los sin ciclo, sin, ¿cierto? Cíclicos, ciclos. ¿Y cuáles son esos? Los alcanos, los alquenos, los alquinos. Y los alicíclicos son los ciclos, cicloalcano, cicloalqueno, cicloalquino, ya que es esa otra clasificación, ¿cierto?, que lleva. Y por último, para que veamos algunas preguntas y alcancemos en el tiempo, recuerde que la nomenclatura de hidrocarburos siempre se va a hacer con un prefijo que me indica la cantidad de carbono, más un sufijo que es la terminación que va a indicar el tipo de compuesto. Nosotros llevamos los grupos funcionales y usted ya ha visto química orgánica en algún momento, ¿cierto? Y si no se recordaba, la puedo recordar ahora, y me imagino que la recordó y ya ha ido aprendiendo o recordando algunas cosas. Entonces, por ejemplo, si yo les digo butano, buteno, butino, butil, butanona, butanol, todos ellos que tienen de igual los 4 carbonos. ¿Cómo lo sabe? Por el prefijo. Pero butano tiene enlace simple, buteno tiene enlace doble, butino tiene enlace triple, butanol es un alcohol, butanal, ¿cierto? Butanal es, dame un segundito. Ahí sí. Butanal es un aldehído, ciclobutano es un cicloalcano. Entonces, el prefijo obviamente hace el compuesto o la cantidad y va a ser igual para todos, pero la terminación es la que me va a indicar el tipo de compuesto que corresponde. Y bueno, después tenemos, ¿cierto?, la nomenclatura, los tipos de fórmulas, que tenemos la fórmula empírica desarrollada, condensada, semidesarrollada, y también vamos a tener la fórmula gráfica, lineal o zigzag, que son como formas distintas las que se van a nombrar.
La empírica, o también le llaman molecular o global, es la que me indica la cantidad total de carbonos y la cantidad total de hidrógeno. La desarrollada es el esqueleto, ¿cierto? La condensada o semidesarrollada es la que me muestra la cantidad, los carbonos que tiene el compuesto con su totalidad de hidrógeno. Cada carbono con su totalidad de hidrógeno. Y la gráfica, como lo dice, es una gráfica, donde cada puntito corresponde, ¿cierto?, a un carbono. ¿Qué es lo importante de acá? Lo importante de acá es que solo la desarrollada, la condensada y la gráfica me muestran el enlace doble o triple. La empírica no. La empírica global o molecular o como la llamen, no me muestra a mí ¿cómo se llama? El enlace doble o el enlace triple. ¿Y por qué no lo muestra? Porque usted se tiene que recordar cuál es la relación. Y eso sí se lo van a preguntar y lo vamos a ver ahora. ¿Cuál relación? Recordar que en el caso de los alcanos, la fórmula empírica es CnH2n más 2, que en los alquenos la fórmula es CnH2n y que en el alquino es CnH2n menos 2. Eso sí o sí se lo van a preguntar, ¿ya? Entonces, me imagino que es usted, esto que estoy hablando ahora lo recordaba y si no lo recordaba, lo podemos ir recordando también. Por eso que es bueno que, y aunque yo soy majadera en ese sentido, es súper importante que usted se enfrente a los ensayos, que haga preguntas porque, o que vaya viendo porque, ¿cómo se llama? Así se le va a hacer mucho más fácil. Ya, a ver, ¿qué podríamos destacar de acá? Ya, por ejemplo, dice aquí, ¿cuál de los siguientes elementos se encuentran en todos los compuestos orgánicos? Entonces aquí, ¿cuál sería la alternativa correcta? Ya, aquí la alternativa correcta, ¿cierto? Sería la alternativa D. Tenemos, dice, en todos los compuestos orgánicos. ¿Podemos encontrar nitrógeno en compuestos orgánicos? Sí. Por ejemplo, las amidas y las aminas sí tienen nitrógeno. Y es el elemento principal de sus grupos funcionales. Pero me dice en todos los compuestos. Entonces, ¿hay en todos los compuestos nitrógeno? No. Carbono, ¿hay en todos los compuestos orgánicos? Obviamente el elemento principal. Hidrógeno es el acompañante. No puede haber carbono sin hidrógeno. ¿Ya? Entonces aquí la alternativa correcta sería la alternativa D. Por ejemplo, dice, número 7, dice, a continuación se representa la estructura química del benceno. Entonces dice, ¿qué tipo de hibridación poseen los átomos de carbono de este compuesto? ¿Qué creen ustedes aquí? ¿Cuál será la alternativa correcta? Ay, denme un segundo. Ya, pues la Josefa puso la C. Ya, dice SP2 y SP3. ¿Podrá ser SP2 y SP3? ¿Qué creen ustedes? ¿Será solo SP2? Ya, consulta. Este carbono, ya, estamos claros que sí o sí tiene que tener SP2. Por ende, descartamos la hibridación. Esta la vamos a descartar porque el SP ¿cómo se llama? Es del triple. Descartamos también este porque también es del triple y no hay enlaces triple. Y nos queda, ¿cierto? Podría ser, la B no, tampoco podría ser porque no tiene solo enlaces simple. Tiene simple y tiene doble. Entonces también la vamos a descartar. Podría ser la alternativa A y la alternativa C. Entonces, ¿usted qué es lo que debe hacer? Lo fome de esto que yo no puedo, o sea, usted no lo puede tener en físico para poder rayarlo. Igual yo se lo sube porque es bueno eso de eliminar alternativas, ir tachándola. Entonces, este carbono, si usted se da cuenta, tiene para un lado doble y para un lado simple. Entonces, ¿qué es lo que va a ganar entre el doble y el simple? Va a ganar siempre el doble. Por ende, ¿cuál sería la hibridación de este carbono? Va a ser hibridación SP2. Este que está aquí, ¿qué hibridación va a ser? Tiene doble y tiene simple. Va a ganar el doble, por ende va a ser SP2. El de acá va a ser lo mismo, SP2, este va a ser lo mismo, SP2, SP2 y SP2. Por ende aquí la alternativa correcta es la alternativa A, porque uno las hibridaciones lo va viendo carbono a carbono. Distinto sería que usted tuviera lo siguiente. Ya, supongamos que usted tiene, supongamos que usted tiene el CH3
Uy, qué feo eso yo, esta no es mi letra, me carga esta pizarra. CH2, ¿cierto? CH, CH, y ahí CH3. ¿Cierto? Entonces yo le pregunto, ¿qué hibridación tiene él? Él tiene hibridación, ¿cierto? SP3. Este tiene hibridación SP3, este también tiene SP3, pero este carbono que está acá tiene para allá doble y para allá simple. ¿Qué hibridación va a tener? El SP2. Entonces así uno tiene que responder la pregunta que les mostré recién. Carbono a carbono. Entonces, ¿dónde está acá? Entonces tienen que tener ojo en eso. Entonces aquí la alternativa correcta sería la A. Solo tiene hibridación SP2. Porque obviamente si lo analizo entre carbono y carbono, tengo que ver quién manda. Entre el doble y el simple va a ganar siempre el doble. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si aquí este enlace doble no hubiese estado? Ahí sí podría haber sido la letra C. Ya, ¿qué otra cosa? A ver, dice, las siguientes fórmulas moleculares corresponden a compuestos químicos que pueden estar presentes en el petróleo crudo. ¿Cuál de estos separará primero una destilación fraccionada? ¿Se recuerda que lo que era una destilación fraccionada? ¿O no? No. Ya, la destilación fraccionada es, el petróleo es un líquido y la destilación es cuando yo separo del líquido que yo tengo, voy separando el líquido según el peso. Por ejemplo, cuando hablan de los tragos que son destilados, o por ejemplo el pisco, ¿cierto? Son, ¿cómo se llama? Son líquidos, son alcoholes que los han ido destilando. Entonces, dentro de la destilación fraccionada, yo le voy a subir igual este ensayo, acá abajito, al final de esto, hay un dibujito acerca de la destilación. A ver si no me equivoco, estaba por acá. Acá, que la destilación fraccionada, que va viendo qué es lo primero que sale, ¿ya? Y dependiendo a la temperatura en la que sale. Por ejemplo, dice residuos, de lo primero que va a salir, espérenme. Dice, la destilación fraccionada se realiza en un enorme dispositivo vertical llamado columna de fraccionamiento, donde se somete el petróleo a altas temperaturas y sucede la separación de sus componentes en fracciones. Esta separación ocurre en virtud de la diferencia de puntos de ebullición de los constituyentes. Aquellas sustancias más volátiles necesitan menos energía para transformarse en gases. Otras menos volátiles lo hacen cuando hayan recibido mayor cantidad de energía para hacerlo. En las refinerías, los gases presentes en el petróleo suelen extraerse en zona superior de la columna de fraccionamiento, los líquidos en posiciones más cercanas al centro y los sólidos suelen quedar más en la parte inferior. Es decir, lo que sale primero es lo más volátil, lo que cuesta menos, lo que es menos pesado. Si es lo menos pesado, ¿qué es lo que será primero? Ah, que soy lesa. En el mismo cuestión pensé que era otra cosa. ¿Dónde estaba acá? Si es lo menos pesado, ¿cuál sería usted? ¿Cree que sería la alternativa correcta aquí? Dice que, ¿cuáles de ellos se separan primero en una destilación fraccionada? Aquí solamente hay que usar la lógica. ¿Cuál colocaría usted como alternativa correcta? Ya. La alternativa A sería la correcta, ¿cierto? Porque si usted ve, este tiene 3 carbonos y este tiene 25. Si el carbono su masa es de 12, 12 por 3 son 36 y 12 por 25, solo con pensar en eso, tiene 8 hidrógenos. Cada hidrógeno vale 1, 8 por 1 son 8 y estas son 52. Véalo así. Entonces, mientras menos masa, ¿cierto?, tenga el compuesto, obviamente es el que va a salir primero porque va a ser el más liviano. Dice que primero salen los que están arriba, van a ser los más livianos, los más volátiles, mientras que los que están abajo van a ser los más pesados, ¿ya? Entonces hay preguntas que igual a veces se pueden hacer de descarte. Mira, está aquí, la número 9. Dice la número 9, ¿cuál de los siguientes compuestos se puede clasificar como alifático? ¿Cuál colocaría usted como respuesta correcta? La E. Ya, veamos. La primera podría ser alifático, la segunda, la tercera, la cuarta, ya. De todas las alternativas correctas, ¿cierto? La alternativa E es alifático. Ahora, ¿por qué es alifático? Este compuesto que está acá es un compuesto que es halogenado porque presenta un halógeno que ahí está.
Este es un grupo funcional que es la amina, acá tengo un ácido acético, acá tengo un éster, que son grupos funcionales que están dentro de los compuestos que son aromáticos. Y la letra E, ¿cierto?, es la alternativa correcta porque los alifáticos pueden ser alcanos, alquenos o alquinos, o pueden ser compuestos que son cíclicos, como el ciclo alcano, el ciclo alqueno, el ciclo alquino. ¿Y qué pasa, profesora, si tiene, por ejemplo, si es un ciclo alcano con un ácido carboxílico? Ya, ahí también es aromático, porque recuerde que ahí manda el grupo funcional, ¿ya? Entonces hay hartas preguntas que usted tiene aquí para poder ir viendo. A ver, ¿qué otra más? Ya, ¿cuál de los siguientes compuestos es un compuesto aromático? ¿Cuál cree usted que es aromático? De los que están ahí. La A Ya, podría o aquí la C. usted, Yo diría que podría, la C. ya, aquí tendríamos dos, ¿cierto? Tendríamos dos, podría ser el fenol, que es el que está arriba en la letra A, y usted yo le puedo decir a usted, ¿se acuerda del fenol? Y se lo expliqué el otro día. Y tengo el tolueno, ¿cierto? Entonces, entre el tolueno y el fenol, ambos son compuestos que son aromáticos, ¿ya? ¿Por qué van a ser aromáticos? Porque presentan un anillo de benceno, ya Ah, que pero solo uno es hidrocarburo. este anillo, ¿cierto? No, si lo que dice hidrocarburo no tiene relación. Lo que pasa es que entre Ah, el tolueno y el tolueno es un aromático directo que viene del benceno, por eso que la alternativa C es correcta. ¿Ya? Entonces hay que ir viendo ahí algunas preguntas para que usted pueda ver. Dice, la siguiente imagen muestra la disposición espacial de los átomos de carbono en dos de sus formas, en dos de sus formas alotrópicas. Acá. Dice, al respecto, ¿cuál de las siguientes opciones muestra correctamente la hibridación de carbono entre ellas? Entonces, usted al mirar la figura, ¿podría reconocer qué forma es? Me imagino que no. Entonces, en este mismo ensayo que yo le voy a pasar, acá abajito está la materia y está esa parte, que quiero que la vea aquí. ¿Dónde está? Acá. El carbono va a tener cuatro hibridaciones, va a tener cuatro formas alotrópicas. Que la forma alotrópica dice que el carbono se encuentra en la naturaleza en formas conocidas como alotrópicas. Algunos ejemplos alotropos del carbono son. Vamos a tener, como les decía yo, el grafito, el diamante, el fullereno y el grafeno, ¿ya? Y estos tres primeros, ¿cierto? O estos dos primeros van a tener hibridación. ¿Qué hibridación? El grafito tiene la hibridación sp2 y el diamante tiene la hibridación sp3. Y esas son las figuras. En cambio, el fullereno tiene la forma como de un octágono, es como una pelota de fútbol. Y el grafeno son nanotubos, son como tubitos. Son 9 tubos, nanotubos, 9. Y entonces, si usted mira esta figura, en el ejemplo, recuerde que este es el diamante y este es el grafito. Este es sp3 y este es sp2. Vea esa figura y vea la de la pregunta. Ahí. Entonces, ¿usted qué es lo que asume? Obviamente asume que este es el diamante y este es el grafito. Ahora, el diamante siempre va a tener esa figura porque es un cristal, ya es ordenado. Piensen cómo son los diamantes. Y el grafito, piensen en un lápiz de mina, cómo son. No tienen la misma textura, no tienen la misma dureza ni nada por el estilo. Entonces, aquí la alternativa correcta sería la alternativa E, sp3 y sp2. ¿Por qué? Porque el diamante tiene hibridación sp3 y el grafito tiene hibridación sp2. ¿Ya? Veamos otro, les tenía otro ensayo yo acá para que pudieran ver. Dame un segundito. Esto de compartir pantalla a veces no aparecen. Ya, por ejemplo, aquí en este ensayo, me gusta, en realidad en este ensayo es mucho más fácil porque tiene como la materia por separada. Igual hay algunos del Pedro Valdivia que son bien buenos, pero tiene como todo junto, entonces uno no puede ir como descartando.
Había visto yo. Te parece que lo habíamos visto, ¿no? Ya no me acuerdo. Ya, por ejemplo, en la número 4 dice, de acuerdo a los carbonos marcados en la siguiente estructura, ¿qué alternativa indica correctamente la geometría molecular en torno a cada átomo? Entonces, si le pueden preguntar la geometría, le van a poner un dibujo o le pueden poner un nombre y usted tiene que identificar qué geometría tendría. Entonces, ¿qué geometría creen ustedes que tendría cada una de ellas? Recuerde, SP3, SP2 y SP. La SP es lineal. Entonces, si yo le digo que la SP es lineal, ¿hay algún SP aquí? ¿Hay algún, por ejemplo, ¿hay algún carbono que tenga lineal? ¿O no? Por ejemplo, ese tiene enlace doble, ese tiene enlace doble y ese tiene enlace simple. Entonces, ¿hay enlace triple? No, pues entonces descartamos todo lo que tenga lineal. Vamos a descartar la letra A, vamos a descartar la letra C y la letra D. Entonces nos queda la B y nos queda la E. ¿Cuál creen ustedes que sería la correcta? ¿Me van siguiendo, cierto? Sí. Ah, ya. Que ya me emociono de repente, entonces ustedes me paran. A ver, vamos a ver. Aquí me dicen que... Ay, no sé por qué se me cayó la pantalla. Me dicen que la alternativa es. Vamos a ver si es la alternativa E. Ya, la alternativa es la correcta. Vamos a ver. Entonces dejamos la letra B y dejamos la letra E. Entonces, el 1 tiene enlace doble, por ende debería ser trigonal plana. Ahora, no, profesora, no está trigonal plana, sí, pero plana, trigonal y trigonal plana es lo mismo. Entonces, sí o sí, la 1 es trigonal plana. Entonces, ¿es tetraédrica la 1? No, pues no es tetraédrica, porque el tetraédrica es de los simples. Por ende, este tiene que ser tetraédrico. Entonces, trigonal plana la primera, sí. Tetraédrica la última, también. Y, ¿cómo se llama? El segundo es doble, trigonal plana también. De hecho, si usted sabe que, mire, de hecho puede quedar hasta pillo, porque claro, si usted sabe que este es trigonal, o sea, tetraédrica, perdón, tiene tetraédrica y tetraédrica, ¿cierto? Pero aquí tiene lineal y lineal, y tiene trigonal plana y trigonal plana. Entonces, si usted no sabe que lineal es de triple, va a quedar pillo, pues ahí va a quedar. Si las alternativas son bien engañadoras, o sea, son bien traicioneras también. Entonces, por eso usted tiene que ahí ver algunos, ¿cómo se llama? Ensayitos. Dice, mira, aprovechemos de ver esta, la 5, de lo que estábamos viendo. Dice, ¿cuál de las siguientes estructuras se relaciona correctamente? ¿Cuál de las siguientes se relaciona correctamente con el grupo funcional? ¿Cuál estará correcta? Yo diría que la C. Dame un segundito. No sé, alguien me respondió y no vi que me pusieron. Ya, veamos la C, un éter. Ya, un ácido carboxílico, un aldehído. Ah, es que estaba por detrás. La B dice la móvil. Tú dices que la C podría ser una acetona, se va a acordar en menos de un minuto. Desconéctense y terminamos de hacer 2 preguntas más y terminamos, ¿les parece?